¿Por qué los hombres hoy en día estamos tan perdidos y no acabamos de encontrar nuestro lugar en la pareja, en el trabajo, en nuestra familia? ¿Qué es la masculinidad consciente? ¿Qué debemos trabajar los hombres para encontrar nuestro equilibrio en los tiempos que corren? Para responder a estas preguntas he invitado a una conversación a una persona experta en trabajo con hombres desde la mirada de la terapia Gestalt y la terapia corporal integrativa. No te lo pierdas, sobre todo si eres hombre, porque vas a tener respuestas muy interesantes. Y como iba introduciendo, vivimos tiempos de mucha incertidumbre, de grandes cambios, en los que los hombres también nos vemos muy afectados. Hace tiempo que los hombres parece que no acabamos de encontrar, ¿no?, nuestro sitio en la pareja, en la familia, en nuestra profesión, ¿no? Y para ello he invitado a alguien que nos pueda dar su mirada de esta visión terapéutica integrativa, ¿no? Él es Ray Crespi. Ray, buen día. Buen día, buenos días. Primero de todo, gracias por darme esta oportunidad de conversar conmigo. Antes de empezar a conversar, pues os presento a Ray. ¿Quién es Ray? Mira, Ray es terapeuta individual, de pareja y de grupos. Él también es terapeuta gestal, terapeuta corporal integrativo. Está formado como psicoterapeuta integrativo en el programa SAT del doctor Claudio Naranjo. Es licenciado en antropología social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un posgrado en abordaje terapéutico de la sexualidad con Albert Rans. Es fundador del proyecto Entre Homes, que es un proyecto especializado en acompañamiento terapéutico dirigido a los hombres, ¿no?, a potenciar la masculinidad. También es cofundador de Espai Comú, enfocado a la terapia de pareja. ¿Me dejo algo, Ray? Está bien así, sí, yo creo que has dicho lo principal. Sí, Sí. sí, genial. Pues, Ray, Sí. empezamos ya a conversar, ¿no? Hablamos de hombres y de crisis personales, ¿no?, y de crisis. Ray, según tu visión, desde esta mirada mm, terapéutica, integrativa, ¿por qué los hombres estamos tan perdidos hoy en día? Ujú. Vale, yo siempre cuando me hacen este tipo de entrevistas, que gracias, ¿no?, por también dar la oportunidad del espacio, pero me gusta empezar hablando de esta categoría de hombres, ¿no? Hablamos de los hombres como si fueran un colectivo, ¿no?, homogéneo eh, y cerrado, ¿no? Y los hombres somos el 49% de la población, ¿no? Y dentro de los hombres hay un montón de diversidad. Hay otros ejes, ¿no?, que nos interseccionan, como la clase social, el lugar de donde nacimos, nuestra lengua, nuestra familia, nuestro carácter, ¿no?, nuestra religión, nuestro color de piel, ¿no? Entonces, hablar de los hombres en general, yo siempre empiezo diciendo que lo que voy a decir es falso, ¿no? Porque no se puede sostener, ¿no?, afirmaciones categóricas sobre un colectivo tan grande y tan heterogéneo, ¿no? Y partiendo de que lo que voy a decir es falso, entre comillas, me siento como más seguro para luego poder hablar de ciertas cosas que puede ser que tengan resonancia en grandes mayorías, ¿no? Que es igual a través del trabajo tanto conmigo mismo como con la gente, los hombres con los que yo trabajo desde hace años, ¿no? Entonces, desde ahí sí que la pregunta que me hacías era ¿por qué estamos tan perdidos los hombres hoy en día, ¿no, Pera? ¿Es así? Sí, sí. Sí. Claro, yo creo que hay un aspecto que tiene que ver con lo humano, ¿no? La pérdida
no solamente de hombres, sino hombres, mujeres, otras identidades, ¿no? Que hay como una ausencia, una desconexión con nosotros mismos. Aquí podríamos ver las raíces, ¿no? Desde un sistema capitalista, mercantilista, una sociedad totalitaria o prostituida, ¿no? Y esto podemos vivir todas las personas en este sistema, ¿no? Y especialmente los hombres, pues como categoría de hombres, como género masculino, pues yo creo que podríamos hablar de este desmembramiento, ¿no? De lo que era la identidad masculina, que daba como un sentido y un lugar y unas referencias muy claras, ¿no? Respecto a cómo yo como hombre debía ser, debía comportarme, debía actuar para ser alguien y tener un lugar en el mundo, ¿no? Yo creo que esto poco a poco se ha ido desmembrando gracias al feminismo, ¿no? Se ha ido cuestionando. Y entonces, bueno, pues cuando algo tan rígido que sostiene una identidad, que también aprisiona y genera violencia al propio hombre y a los demás, ¿no? Se cuestiona y se derrumba, pues hay como una experiencia de placer y dolor, ¿no? Placer porque uno se puede empezar a liberar, ¿no? Empieza a tener más espacio dentro de sí y en las relaciones para abrirse a otras maneras de vincularse, pero también es doloroso porque uno pierde a veces cierta claridad o cierto lugar en el mundo y uno se puede sentir muy perdido, ¿no? Es como, yo a veces siento la analogía como el adolescente, ¿no? Que poco a poco se va haciendo mayor y va teniendo más libertad y, bueno, pues gestionar esa libertad a veces no es fácil, ¿no? Porque tampoco nos han enseñado a estar como en contacto con nosotros mismos, a escucharnos, a comprendernos, a gestionar lo que nos va pasando, ¿no? Creo que ha habido mucha ausencia de acompañamiento a ese derrumbe del modelo masculino, ¿no? Creo que hay poco acompañamiento, poca referencia, poco hablarse de ello, ¿no? Poca valoración de las disertaciones, ¿no? De las divergencias en lo masculino. Y eso a veces hace sentir pues, a la gente, a los hombres, un poco perdidos. Sí. Me llega, ¿no? Como, a mí me llega escuchándote como la palabra vulnerabilidad, ¿no? O sea, ese atrevimiento a volver a nuestra vulnerabilidad que nos transporta a un vacío que no sabemos, ¿no? Ese desaprendizaje, llegar a esa vulnerabilidad para llegar a un desaprendizaje que nos provoca un vacío, ¿no? A Claro, volver a reconstruirnos, ¿no? claro, para mí el papel de la vulnerabilidad es principal. O sea, es una etapa y una fase y un aspecto imprescindible en toda transformación, ¿no? Entrar en contacto con lo vulnerable, que es algo que tradicionalmente los hombres le tememos mucho. Tenemos mucho miedo, ¿no? Aunque hagamos como que no le tenemos miedo, hay una fobia, un rechazo muy grande a lo vulnerable. Y para mí es la manera en la que uno empieza como a darse cuenta de la propia fragilidad y de lo que uno necesita profundamente, ¿no? O sea, claro, venimos de una sociedad tan competitiva y tan en lucha con el otro, que entrar en vulnerabilidad, reconocer que ahora mismo no sé ni qué me pasa, no sé lo que quiero, no estoy satisfecho, pero se me han acabado los recursos, es algo muy incómodo y que no nos sabemos acompañar en general en estos tránsitos, ¿no? Suele haber la tendencia de, bueno, ya está, ¿no? Ya pasará, pon buena cara, tira adelante, tú puedes. Nos vamos a la acción, más de lo mismo, ¿no? Claro, Más de lo mismo, la acción al hombre, a lo que realmente necesitamos. Bueno, más que rechazar, sino darle otra mirada.
Sí, sí, sí. Los hombres tienden a ponerse en la acción para resolver la angustia, ¿no? La angustia de lo que duele, de la angustia de lo que es incómodo. Es una dificultad de estar en lo emocional y quedarse un poquito allí, ¿no? Eso en general, ¿eh? Luego hay hombres muy emocionales, hay hombres que les cuesta pasar a la acción, ¿no? Como estamos en esa cosa de esa Sí, falsedad acordada, ¿eh? sí, 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 sí. Ray, cuando hablamos de masculinidad consciente, ¿a qué nos referimos? Claro. Este es otro tema que cuando se habla, ¿no?, de masculinidad consciente o nuevas masculinidades, yo soy como un poco reticente en el sentido de que para mí la masculinidad consciente no es una entidad en sí misma. Es decir, no es nada en concreto, no es nada que uno diga, no, mira, este es un hombre consciente, este es un masculino consciente, esto es un nuevo hombre, ¿no? Yo creo que desde una buena intención podríamos entrar de nuevo en la misma lógica patriarcal de los buenos hombres, ¿no?, y los malos hombres, ¿no? El hombre consciente y el hombre inconsciente, ¿no? El hombre que se conoce y el hombre que no se conoce, el hombre que, bueno, toda esta lógica, ¿no?, de más y menos, ¿no?, de la que yo intento como percatarme y apartarme. Y como lo veo yo es poder hacer, o sea, tomarlo como un gerundio, ¿no? Me voy haciendo más consciente de eso que me va pasando. Me voy haciendo más consciente de mí mismo como hombre, como persona, como ser humano. A veces tiene sentido la categoría de hombre, a veces no tiene ningún sentido. A veces tiene sentido la categoría de masculinidad, a veces no tiene ningún sentido y está todo bien, ¿no? Así no sería que yo llegue a ser un hombre consciente, sino es que yo me voy haciendo consciente de ciertas cosas, ¿no? Ya hace un tiempo me escribieron en Facebook, ¿no?, alguien que seguía un poco mi trabajo y decía, hostia, qué bien, ¿no?, que hay hombres conscientes. Y yo decía, bueno, conscientes de algunas cosas y inconscientes de otras, ¿no? Bueno, pero al menos lo sabes. Bueno, algunas las sé y algunas no las sé, ¿no? Como dejar de idealizar al hombre que se trabaja a sí mismo o que como alguien que ya tiene todo resuelto, todo, porque volvemos a salir en esa cosa de la pirámide del hombre superior, ¿no? Para mí la tarea es más humilde, más de ir mirando, de ir tomando conciencia, de reconocer errores, a veces pasará por un empoderamiento, a veces pasará por un bajar, pero es un proceso, no es un lugar en el que uno está, no es un proceso. Me llega eso de dejar de etiquetar y darnos permiso para el proceso, ¿no? Y a partir de aquí ir experienciando, ¿no? Y, vale, y la pregunta siguiente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos empezar ese proceso? ¿Cuáles son, ¿no? O sea, si yo digo, bueno, quiero empezar no a ser un hombre consciente, sino quiero empezar ese proceso venga, va, ¿cómo lo enfoco? Sí. Para mí no está mal, ¿eh?, como decir, bueno, quiero empezar a ser un hombre más consciente. Es una cosa positiva en el sentido de que, bueno, quiero empezar a poner más conciencia en la forma en la que yo me relaciono como hombre, cómo me he construido como hombre, cómo me vinculo con otros hombres, qué idea tengo en relación a los hombres o a las mujeres o a las identidades, a la diversidad, ¿no? O sea, para mí es un proceso que está bien poder llamarlo como hacer más conciencia, ¿no?, de mi forma de ser hombre o de la masculinidad, ¿no? Para mí, lo que a mí me ha servido, y lo que yo ofrezco como terapeuta, primero es la terapia, ¿no?, un espacio íntimo de autoescucha, ¿no?, de alguien que te está acompañando, que te hace reflejo, que te ayuda a indagar, ¿no? El terapeuta es alguien que puede ver
mejor tus puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos, cosas que no nos vemos, ¿no? Lugares muertos, ¿no? Yo no me veo esta parte de aquí si no me pongo un espejo. Entonces, en la personalidad sucede lo mismo, ¿no? Entonces, alguien que pueda ayudarme a mirar eso. Y luego, como no, los grupos de hombres para mí han sido como el gran espacio de seguridad y de cuidado donde poder explorar de una forma más vivencial, ¿no? No solamente desde el debate, que también puede ser una parte importante, pero desde lo vivencial, ¿no? Desde la experiencia, desde el encontrarme frente a frente, desde el compartirme, ¿no? Desde el abrirme. Yo creo que esa es la práctica primordial para mí, ¿no? Y luego habría como los 1000 temas, ¿no? que todo hombre sería interesante que mirara. Ese espacio terapéutico que hablas tú, ¿no? Para mí, o según mi visión, es un espacio que todavía los hombres tenemos que conquistar, ¿no? Eh, yo como terapeuta que está, como coach, que también he hecho muchos talleres, encuentro siempre, ¿no? que las mujeres son mayoría en estos espacios y los hombres somos poquísimos, ¿no? Pienso, ostras, es un espacio que todavía nos tenemos que permitir, ese espacio terapéutico. Claro. Normalmente, o sea, las mujeres en todo este campo han sido muy avanzadas, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que agradecer a las mujeres y al feminismo, porque gracias a ello estamos ahora mismo pudiendo hablar de esto. ¿No? Si no hubiera habido nadie cuestionando, hubiera sido difícil, ¿no? Que los hombres desde sus privilegios, ¿no? Porque en la estructura de poder nosotros estamos en una situación de privilegio, aunque se pueda ser incómodo, doloroso en lugares de privilegio. Si no hubiera habido un movimiento que hubiera cuestionado todo esto, yo creo que esto sería muy difícil, ¿no? Y aún sigue siendo difícil. Es verdad que en la realidad del trabajo personal o de las relaciones humanas, del abrirse, es más común, ¿no? Que haya más mujeres. ¿Sí? Pero bueno, yo cada vez veo más hombres interesados en esto. Cada vez hay más, al menos es verdad que también yo creo que hay una diferencia entre campo y ciudad. Yo ahora mismo vivo en una ciudad. Las ciudades en estas cosas a veces van unos pasos por delante, ¿no? En ese sentido como de querer traspasar horizontes a veces. Pero sí, yo creo que hasta que los hombres no se sientan o lo suficientemente incómodos o cuestionados o necesitados, no acuden a buscar ayuda, ¿no? Entonces, es el arte de llegar a ellos, tampoco en una actitud paternalista en la que yo me he visto, ¿no? Años atrás trabajaba en un servicio del ayuntamiento y puedo ver cómo los que hemos podido trabajar ciertas cosas podemos caer en una actitud paternalista de es que los hombres deberíais trabajaros esto, ¿no? Los hombres deberíais estar, ¿no? Y es como más de lo mismo, ¿no? Es como esa trampa patriarcal de ponerse por encima y al final pues la manzana cae del manzano cuando está lista, ¿no? Y si tiene que caer, yo qué sé, ¿no? Como hay algo de confiar, ¿no? De estar ahí presente para cuando esto suceda, ¿no? Es verdad que cuando no hay muchas referencias entre nosotros, entre hombres, donde haya ese apoyo, pues claro, uno puede estar viviendo crisis y estar aguantándolas, ¿no? Es lo que suele hacer el hombre, ¿no? O explotar o hacerse daño, ¿no? Vista está en todas las estadísticas los daños que nos hacemos los hombres, ¿no? O sea, desde autoagresiones, ¿no? Manera de conducir, falta de cuidado en la salud, ¿no? Suicidios, prisión, ¿no? Como, yo creo que esas son las válvulas de escape que tienen muchos hombres para gestionar lo que les pasa. Gestionar su dolor. Gestionar su dolor, su frustración, no llegar a donde ellos querían llegar, o tal vez por seguir ese mandato de masculinidad tradicional o de éxito, ¿no? De poder, que han sentido como la forma en la que van a ser valorados, queridos o se van a sentir seguros.
Y todo eso, pues claro, genera mucho dolor. Lo que pasa es que, bueno, yo a veces hago el paralelismo como del rey, ¿no? Dices, claro, desde fuera dices, es un señor que vive muy bien y tal y cual, ¿no? Pero, hostia, la cantidad de... Bueno, yo lo veo así, ¿eh? A veces como la cantidad de presión, de protocolo, de tener que estar encerrado en una fórmula así, estás como en la cúspide de una sociedad estamental. Pero la incapacidad o la falta de poder vivir tu vida profundamente, bueno, yo no lo sé, ¿no? Pero hago como especulaciones, son imágenes que a mí me vienen como para decir ese camino del hombre que va hacia un lugar que para mí no tiene mucho sentido, ¿no? Y que cuesta que baje de allí. Hasta que no se da un trompazo. Y he visto hombres que en sillas de ruedas que decían, no, mira, es que mi novia me dejó y agarré la moto y me puse a 180 por la carretera y me quedé en silla de ruedas, ¿no? Como, ostras, la dificultad que tenemos en gestionar el duelo, ¿no? La tristeza, la frustración, ¿no? Que hay algo como testosterónico en el que, bueno, cuando hay dolor, pues le pongo más intensidad y así dejo de sentir ese dolor, pero eso no, eso no nos sirve. Igual eso servía en época de guerras, ¿no? En que, bueno, pues, tienes que defenderte o luchar, pero es que ahora mismo no necesitas eso. Y hay ya un anclaje en eso que se tiene que transformar. Y, Ray, ya las últimas preguntas. ¿Cuál es la gran resistencia, el gran obstáculo que encuentras en los hombres para permitirse ese viaje, ¿no? Pues yo creo que aquí el enneagrama de Claudio nos ilustra muy bien, ¿no? Creo que cada carácter, cada personalidad tiene como su obstáculo. Algunos más como la distracción, la pereza, otros como el orgullo, otros se pierden en lo emocional, otros están súper racionales y súper escépticos, ¿no? Yo creo que puede ser interesante mirarlo desde una perspectiva psicológica, psicoespiritual, ¿no? Los propios bloqueos para desarrollar la conciencia de mí mismo, ¿no? Si me pongo en una mirada más social, como el gran obstáculo que veo en que los hombres hagan proceso o traspasen, algo que voy detectando en algunos momentos es una sensación a veces pasamos de la indulgencia a la culpa, ¿no? Creo que es una sociedad, no es una sociedad donde o no tienen que ver con nosotros y pasamos y esto no va conmigo y esto es cosa tuya y tal, o es con mucha culpabilidad, ¿no? Cuando muchos hombres, por ejemplo, hacen trabajo de masculinidad desde una perspectiva de género, pueden entrar en cosas de culpabilidad porque empiezan a revisar su vida y, bueno, pues se dan cuenta de muchas actitudes machistas muy camufladas porque no las identificaban, situaciones donde ha habido violencia, que no quiere decir que hayan pegado a alguien, pero igual agresiones sexuales, ¿no? Que no sentían que eran agresiones sexuales en su momento o no quisieron verlo, ¿no? Y entonces, claro, uno empieza a ver eso y dice, uff, esto no es nada agradable, ¿no? Esto no es nada bonito para mirar, ¿no? Entonces empieza la culpa y desde la culpa pues puedo poner más rechazo, ¿no? Luego hay otro tipo de hombres o tipo de procesos donde ha habido, por ejemplo, más alianza o más lucha con lo masculino, ¿no? Hay hombres que han castrado más lo masculino en sí mismos y se han aliado más con lo femenino. Esto lo digo más, entre comillas porque hay muchas lecturas sobre qué es lo masculino y lo femenino, está lo estereotipado, pero está algo un poquito más profundo.
es un lío porque cada escuela tiene su mapa, ¿no? Pero hay hombres donde tal vez lo que necesitan desenmascarar es un miedo a mostrarse fuertes y poderosos. Y esto es muy delicado decirlo así, ¿no? En una sociedad patriarcal donde la sensación a veces es que el hombre se ha puesto mucho en ese lugar. Yo me encuentro en consulta, en terapia individual o en grupos con a veces la dificultad de empoderarse de hombres, ¿no? De decir aquí, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo quiero, ¿no? Y lo valido y esto no lo quiero y esto me enfada, ¿no? Muchos hombres que con miedo a enfadarse, ¿no? Con sus parejas, en su intimidad, ¿no? A decir basta a ciertas cosas, a decir que... ¿no? Y esto, claro, esto no tendría que ver con la masculinidad hegemónica. No serían hombres que estarían inscritos o grandes seguidores, ¿no? De esta masculinidad hegemónica, no serían los grandes representantes, pero también están allí, ¿no? Si me permites, ya para acabar, Ray, ahora que hablabas Claro. de mapas y de referentes, ¿no? Sí. He de confesar que, bueno, sabes que yo he sido alumno tuyo, ¿no? He de confesar que a mí me impresionó, ¿no? Esa firmeza, esa fuerza, ¿no? Que muestras, ¿no? Al acompañar a los otros y al mismo tiempo esa ternura y esa calidez, ¿no? Con la que acompañas, ¿no? Con la que acompañas, ¿no? Y para mí esto es un gran ejemplo de equilibrio de masculinidad, ¿no? Si etiquetamos, ¿no? Ostras, de firmeza, de presencia, ¿no? De darlo todo para perseguir un propósito sano y al mismo tiempo esa capacidad de llegar a la ternura. Y aquí tengo un referente. Gracias. Ray, acabamos ya. Solo recordar a la audiencia que podéis consultar el trabajo de Ray en su web entrehomes.org. .org, ¿verdad? No .com, Sí, .org. .org. Sí, entrehomes.org. Allí veréis pues, múltiples ofertas para el acompañamiento terapéutico para los hombres. Ray también está muy activo en Facebook, constantemente está montando webinars y charlas sobre este tema, es muy interesante. Y nada más, Ray. Moltes gràcies. Espero que esta charla breve al menos haya podido despertar a algún hombre que se pueda dejar acompañar. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies per l'espai.